Bueno, primero, muchas gracias por estar acá. Es un placer. Lo mismo digo. Gracias. Me gustaría saber que nos digas tu nombre, de dónde sos, cómo llegaste a la isla, un poco saber quién es esta persona que está acá sentada enfrente. Bueno, yo me llamo Carlos Martín Torres. Y me conocen por Martín Torres. Especialmente la Argentina, por haber sido un país con una importante estructura industrial, nos alcanza a los pueblinos que estamos en lucha por cumplir con un rol en el país productivo. Yo llegué a la isla en el tercer gobierno de General Perón, allá en los primeros años de los 70. Mi familia vivía aquí en Tierra del Fuego, mi padre era gerente administrativo de la empresa que construía para YPF la planta de San Sebastián. Así que nosotros llegamos en el 73, yo todavía tenía que completar mi carrera de veterinario, soy veterinario, y luego de cumplir este requisito ya me instalé definitivamente en Río Grande, en una Tierra del Fuego de menos de 20.000 habitantes. La municipalidad carecía de un servicio profesional de salud pública, de bromatología, de modo tal de que me incorporo como asesor primero hasta llegar al cargo de director del departamento y de la Dirección General de Bromatología, crear el laboratorio, en fin, hacer todo el ABC de la creación de aquella estructura administrativo-técnica. Eso era en épocas democráticas de aquel gobierno. Yo venía de una militancia activa en la universidad y en el Frente Barrial por parte de la Juventud Peronista, de modo tal que inmediatamente traté de conectarme en Río Grande con quienes representaban nuestras ideas. Y así lo hice con el partido, a través de Domingo Montes, que era su secretario general, y fundamentalmente en el Consejo Deliberante, donde se mantenía en el bloque de concejales el espíritu peronista a partir de la presencia allí de dos concejales, Rodolfo Canalis y Daniel Martínez, que comenzaron a darme el panorama de la realidad política que me interesaba saber en profundidad y comenzar a tener contacto con la idea fundamental de cómo el peronismo había trazado su política de provincialización de todos los territorios nacionales, ya que a la llegada de Perón al gobierno solamente existían las primeras 14 provincias originarias y el resto eran territorios nacionales, donde se mantenía un régimen administrativo conducido desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo, que enviaba un delegado a cada uno de los territorios nacionales
y se gobernaba indirectamente, era una dependencia administrativa en última instancia del gobierno central. Tierra del Fuego, digamos, tanto Río Grande como Ushuaia, una parece Esparta y otra Atenas, viven muchas veces en una burbuja, cada una a espaldas de la otra, preocupada por sus cosas, y ese era uno de los inconvenientes que había en aquel momento para el desarrollo de la actividad política. Había 400 kilómetros de un camino terrible entre Ushuaia y Río Grande, por el viejo Paso Garibaldi y Rancho Hambre, así que era una verdadera excursión hacer ese viaje. De modo tal de que se empezó a generar en mí la idea de participar activamente en la actividad. Y no tardó mucho la historia argentina en terminar con aquella etapa democrática en el 24 de marzo del año 76, que, digamos, nos puso a todos en el mismo plano, ¿no? Porque se suspendió la actividad política, se suspendió la actividad partidaria, la actividad gremial, de modo tal de que todos estábamos en el llano. Y llegó el momento de comenzar a trabajar para reconquistar la democracia, empezando por reorganizar nuestro partido. El mismo 17 de octubre del año 76 fue la primera reunión plenaria, pública, en Río Grande, de un grupo bastante considerable de compañeros, a los que empezamos a convocar para la tarea. En ese momento la estructura partidaria tenía la conducción de la compañera Esther Fadul, que había suscitado una serie de quejas, que aparentemente todos coincidíamos en que estaba un poco atrasada respecto de cómo debería encararse la actividad partidaria. Y bueno, comenzó la reorganización, comenzó la tarea de volver a generar la posibilidad de la actividad partidaria. Pero pará, me dijiste 17 de octubre del 76. O sea que les faltaba un camino largo. Negro, largo. Largo. Participamos activamente en todos los conflictos que tenían que ver con, en ese momento, la industria de 19640, que comenzó por la apertura económica de Martínez de Oz a tener sentido, y entonces comenzaron a radicarse las industrias, algunas se trasladaban de Buenos Aires a Tierra del Fuego por las ventajas que entonces empezaron a tener entidad como para atraer esas inversiones. En los 80 empezó la cavilación del gobierno central de cercenar los derechos industriales en Tierra del Fuego, así que fueron las primeras escaramuzas que hubo contra el ajuste industrial que se proponía desde el gobierno porteño respecto de Tierra del Fuego, de modo tal de que fueron las primeras movilizaciones en defensa de la 19640, de la que participábamos activamente, en cuanto a acontecimiento ligado con los derechos humanos también, y paralelamente la tarea de reorganizar el partido, cosa que se hizo, generar algo que fue decisivo, que es tratar de encontrar un encuentro, perdón por la redundancia, el encuentro de la militancia de Río Grande y de Ushuaia, porque de otra manera iba a ser imposible, y en este sentido fue decisiva la llegada a Ushuaia del compañero Adrián de Antueno,
compañero de lucha en la universidad y en los lugares que nos tocó militar. Y eso estableció un puente efectivo de unidad de concepción, de unidad de criterios entre Río Grande y Ushuaia, y favoreció eso la consolidación de una estructura realmente fueguina en las dos ciudades y en Tolwyn para dar la batalla en la interna partidaria para el cambio de autoridades y la renovación de las autoridades partidarias, cosa que una vez que la dictadura tuvo la debilidad producto de esos últimos años, comenzó la apertura política y la reorganización para lo que iba a ser después el desenlace electoral. Nosotros cumplimos con ese trámite y quedamos al frente de la estructura del partido. Es un detalle muy importante a destacar todo lo que fue el fenómeno de la batalla y la guerra de Malvinas, que en Tierra del Fuego tuvo una gran preponderancia porque aquí esto fue frente de combate, de aquí salían las aeronaves que atacaban Malvinas y la flota inglesa, junto con Río Gallegos. Había una dotación muy importante de infantes de marina, que luego tuvieron una destacadísima actuación junto con la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea Naval en el conflicto. Y nuestra participación activa en todo lo que fue defensa civil, todo lo que fue la preparación en la isla, en este caso, no en el continente, sino en esta parte de la otra Argentina, del otro continente, de la Tierra del Fuego de la Argentina bicontinental y la Tierra del Fuego austral, junto con las autoridades para, digamos, estar en condiciones de enfrentar cualquier ulterioridad producto del conflicto. Así que digamos, esos fueron los antecedentes. Llegaste para atender un perrito y terminaste al frente de un quilombo lindo. Un perrito, los leones que venían en los circos. ¿Ah, sí? ¿Llegaban acá? Sí, porque éramos muy pocos. Con la llegada de Adriana Ushuaia éramos 3, así que teníamos que hacer frente a todas las necesidades, claro, cualquiera sea. Castores y las necesidades también en el caso mío, la Escuela Agrotécnica Salesiana, de la que fui profesor en varias materias también, porque también éramos pocos los profesores. Así que fue una etapa muy linda de participación en ese ámbito tan extraordinario que es la misión salesiana y la convivencia con los chicos, en fin, toda esa experiencia tan especial. Así que bueno, y así en ese proceso nos tocó hacer algo que fue decisivo luego para la provincialización, que fue el adoctrinamiento de las otras fuerzas políticas, el acompañamiento de la tarea de ir llevando la necesidad de la provincialización a las otras fuerzas políticas para que la tomen como sus propios objetivos, porque sin la unidad de todas las fuerzas políticas fueguinas iba a ser imposible lograr luego semejante objetivo.
Y que así me lo fue. nombraste al comienzo, o sea que te daba vuelta la provincialización desde Sí, temprano. sí, porque bueno, estaba, digamos, Tierra del Fuego estaba en esa tarea. Se había elaborado una constitución, un proyecto de constitución provincial en aquel Consejo Deliberante. Era nuestra preocupación, nos dedicamos a estudiar ese tema, a profundizarlo, y en esa tarea ir haciendo participar a las otras fuerzas políticas, llevarles nuestra idea, en la multipartidaria también, con el radicalismo, con el Partido Intransigente, en fin, con las fuerzas políticas que tenían cierto nivel organizativo. Y eso fue muy... Que acá era el radicalismo. Ustedes, el Partido Intransigente. Sí, el Partido Socialista Auténtico en los últimos pasos, digamos el Movimiento Popular Fueguino, por supuesto. Ya estaba también. Y de modo tal de que se llegó a ese consenso. Tan es así que los primeros 2 proyectos de provincialización, uno presentado por mí y otro por el diputado Ciurano, que era el otro diputado del radicalismo, recuerdo que los territorios nacionales no tenían la misma representación legislativa que las provincias. Las provincias tienen como mínimo 5 diputados y la misma cantidad de senadores, pero los territorios nacionales tenían 2 diputados. Entonces, cuando se produce la elección de 1983, sale un diputado por el radicalismo y un diputado por el peronismo, en este caso yo, que llegué a la Diputación Nacional en la elección de 1983. No fue mi intención tener esa distinción y ese cargo, tan es así que puse a disposición ese cargo a 2 compañeros fueguinos, nativos, que creía yo que era importante que tuvieran esa representación entonces en el Congreso de la Nación. Ellos desistieron en esa oportunidad, optaron por otras responsabilidades, de modo tal de que yo tuve que cumplir con la tarea encomendada por la plataforma partidaria que en primerísimo plano tenía la provincialización como objetivo. Uno de los primeros proyectos que presento en el Congreso de la Nación es el proyecto de provincialización. Ciurano prácticamente para el mismo momento presenta un proyecto similar, dando a entender claramente que había una gran unidad de concepción en todas las fuerzas políticas fueguinas respecto de cómo tenía que ser la provincia, que era la provincia, lo que después se llamó la provincia grande, la provincia con Antártida, con Malvinas, con las demás islas del Atlántico Sur. Obviamente, a esto se enfrentó la presión de Inglaterra sobre Argentina, que viene de antaño, porque realmente
ya lo sostuvo Scalabrini Ortiz, la preponderancia inglesa en las decisiones argentinas es la más importante de todas las que pueden darse desde el exterior hacia nosotros. La derrota en la guerra de Malvinas estableció una serie de condicionamientos para la Argentina en cuanto a su capacidad bélica, lo que normalmente se llaman las reparaciones de la guerra. En cuanto a sus capacidades económicas. Y esto termina institucionalizándose en dos acontecimientos muy importantes, en lo económico y en lo político. En lo económico, con la privatización de las grandes empresas del Estado, con las grandes empresas públicas, que fueron adquiridas por capitales extranjeros, por chirolas, producto de la deuda externa, que ese es el fundamento de la deuda externa, generar el debilitamiento de la economía y el debilitamiento de las empresas por el endeudamiento a las que fueron sometidas, para luego poder ser adquiridas por chirolas. Y esa fue una de las grandes detracciones de la capacidad económica de la Argentina, producto de la guerra, condicionada por la derrota en la guerra, como requisito del pago de las reparaciones. Y el otro gran capítulo son los tratados que la Argentina firma con Inglaterra, producto de esa derrota, y que condicionan hasta ahora nuestra realidad. La realidad del Atlántico Sur, el desarrollo de Tierra del Fuego, las posibilidades de la Argentina en el mar. Y eso llevó al entonces presidente a presentar un proyecto que comenzó a ser el inicio de lo que después se conoció como la provincia chica. Esos condicionamientos generaron la presión para que Antártida no esté dentro de la provincia, Malvinas no esté dentro de las provincias, el resto de las islas tampoco. Y entonces el primer proyecto que envía el Poder Ejecutivo Nacional fue un desastre, un verdadero desastre legislativo, un verdadero desastre doctrinario, y generó una gran respuesta por parte nuestra, y una gran respuesta sobre todo por parte de la legislatura territorial, que produjo por unanimidad, quiere decir, los legisladores territoriales del radicalismo votaron por unanimidad, junto con el resto de las fuerzas del peronismo, que el Poder Ejecutivo no se olvidara de provincializar la totalidad de lo que era el territorio nacional. Quiere decir, en alguna medida, el radicalismo de Tierra del Fuego en ese momento fue coherente con el proyecto que había presentado Ciurano y le indicaba al Poder Ejecutivo de la Nación que tenía que cambiar ese proyecto. Eso se institucionalizó en el año 86 en una resolución dictada por la legislatura territorial, que en ese momento es una operación conducida por Adrián de Antueno, que estaba al frente de nuestro bloque, lleva la firma de Daniel Martínez, que también en ese momento era presidente de la legislatura, y que fue de gran utilidad luego en el tratamiento legislativo posterior, porque tuvo un gran impacto nacional. Digamos que la legislatura de Tierra del Fuego, por unanimidad, señalara al Congreso de la Nación que se tenía que provincializar la totalidad del territorio nacional y sin excluir ninguna sección, ninguna isla, ni Antártida, ni Malvinas. Sí. Fue de gran impacto, no solamente a nivel del Poder Central, sino en las provincias, por donde circularon los concejales, los legisladores, todos los dirigentes políticos, adoctrinando en esas provincias sobre la necesidad de la provincialización, así que se sensibilizó el país detrás de nuestros intereses, detrás de esa gran consigna.
Y eso logró, esa resolución y ese impacto que tuvo esa resolución, que fue de gran ayuda para mí en el tratamiento de la ley, para que el Poder Ejecutivo, bueno, retirara ese proyecto y mandara otro, no tan desastroso, pero que establecía lo que después se conoció como provincia chica. Ah, todavía seguía tratando de separar. Sí, no era tan desastroso desde el punto de vista de su redacción como el primero, pero establecía lo que después se conoció como la provincia chica, digamos, provincializar la isla grande de Tierra del Fuego y excluir Antártida, Malvinas y el resto de las islas del Atlántico Sur. Pues bien, entonces ahí comenzó el debate entre el proyecto de Provincia Grande y Provincia Chica, y finalmente el radicalismo de Tierra del Fuego también se sintió presionado por la estructura nacional del partido y se encolumnó detrás del proyecto de Alfonsín, de Provincia Chica. Así que ese fue el gran debate. En el año 86 se produce en diputados la primera gran discusión, el primer debate parlamentario. En ese momento el radicalismo tenía mayoría y por lo tanto lleva al triunfo el proyecto de Provincia Chica. Ajá. Yo era el representante del bloque del Partido Justicialista y defendí la posición de la Provincia Grande, de mi proyecto, que además de incluir Malvinas, las demás islas y la Antártida, había sido modificado para incluir el mar que se encuentra entre estos territorios insulares y antárticos. Entonces, la Provincia Grande ya era más grande todavía que la del primer proyecto. Y fue un acontecimiento sumamente trascendente el hecho de que el resto de las provincias y nos hayan acompañado en ese proyecto, que luego triunfa en el Senado. Digamos, perdemos la votación en diputados porque el radicalismo era mayoría, pero en el Senado la mayoría la tenía el peronismo porque las provincias, la mayoría de las provincias eran peronistas y sus senadores eran peronistas. Así que allí se produce el triunfo de mi proyecto. Pero en ese debate, en el Senado, hay una incorporación al proyecto por parte de uno de los senadores que comete el error de incorporar a la lista de islas que involucraba a la provincia una isla chilena. Se quedó sembrado así ese problema
que iba a ser después una de las causas del veto. Ah, mirá vos. ¿Te acordás el nombre de la isla? No. No, digamos, la técnica legislativa no aconseja tanta especificidad. Mi proyecto no incluía las islas, porque lo que pasó es que puede sucederte el equívoco de poner una isla que no te corresponde o olvidarte otra que sí te corresponde. Entonces, mi proyecto no contemplaba un detalle punto de por todas las punto islas, del cual... sino un límite general que incluía y que nos permitía entonces quedar al margen de ese posible error que luego después termina cumpliéndose por un error o no, por una intromisión ahí de ese acontecimiento. Pero lo cierto es que el proyecto se aprueba y se genera un empate técnico entre un triunfo radical en diputados y un triunfo peronista en senadores, y había que ir a un desempate, volver a diputados. Entonces allí se da la necesidad de una estrategia parlamentaria, porque si el proyecto volvía inmediatamente, el proyecto iba a perder. Claro. Porque el radicalismo iba a ratificar su decisión de provincia chica. Así que nosotros resolvimos, como parte de la estrategia, que había que esperar el tratamiento, sostener el proyecto y lograr el cambio de gobierno. Nos aproximábamos al cambio, a la finalización del mandato del doctor Alfonsín. Entonces, nosotros necesitábamos un triunfo a nivel nacional para que se cambie la cantidad de diputados y aumente la cantidad de diputados peronistas, para que al momento de volver el proyecto a la Cámara de Diputados triunfase el proyecto y el radicalismo no pudiera lograr mayoría. Pero para eso era importante que el candidato que llevara adelante el peronismo triunfara, y que triunfara contundentemente. Y además, a la vez que decidir esa necesidad, la necesidad de, paralelamente, acceder al gobierno local. Porque como éramos un territorio nacional, el gobernador era designado por el Poder Ejecutivo. De ahí la llegada a la gobernación de Trejo Noel, oportunamente, y los que lo sucedieron. Así que bueno, nos pusimos en campaña para participar activamente en una campaña presidencial. Nosotros, que nos habíamos peleado con Menem cuando fue el tema del BIL, porque él había estado de acuerdo con lo que se había resuelto y nosotros estábamos en contra del acuerdo cuando se hizo aquella famosa consulta popular, y habíamos resuelto declararlo persona no grata en Tierra del Fuego, y de hecho eso se hizo, y nos enfrentábamos a un problema. Ahora tenían que encolumnarse atrás de este. No, teníamos el siguiente problema, que o estábamos con Cafiero o estábamos con Menem. Y fuimos a hablar con los dos, y el que se comprometió a llevar adelante la provincialización fue Menem.
Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a trabajar para tu presidencia y aceptamos tu decisión de apoyar la provincialización de Tierra del Fuego. Y así lo hicimos. Y en alguna medida, por eso Menem lanza su campaña interna contra Cafiero aquí en Ushuaia el 2 de abril del año 88. Triunfa Menem. Sí, y se cumple lo que nos habíamos comprometido. En el medio de una gran vorágine, 2 hiperinflaciones, los cambios en su estructura mental y política que ya se avecinaban y que avecinaban ya un conflicto que se iba a desarrollar con nosotros en el tiempo. Pero bueno, lo cierto es que la provincialización produce una gran conmoción, digamos, general, nacional, internacional, nacional y local también. El logro de tu proyecto, de la provincia grande, ¿a eso te referís? Sí, exacto. Que ya pasamos entonces al año... Estamos en el 1990. Perfecto. Hace un año que ya cambió el gobierno. Yo, ni bien asume anticipadamente, producto del desastre económico en el que se vivía entonces, el gobierno del doctor Alfonsín entrega anticipadamente el mandato y junto con la llegada del presidente me designa a mí como gobernador del territorio nacional. Juráis sobre estos santos evangelios, a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro. Bueno, estuvimos todo el año 89 navegando la crisis económica, una crisis que hoy no se puede ni medir, ni comparar ni siquiera con la del 2001. Era una situación tremenda en la que se vivía, constante, permanente, no era un momento álgido, violento, sino una cosa penosa, grave. Y estuvimos todo ese año 89 asumiendo, poniéndonos en funciones y haciendo algo que yo consideré súper necesario, que por primera vez se hizo una cadena provincial, una cadena fueguina de televisión para recibir un mensaje mío respecto de cómo era la herencia que habíamos recibido y qué era lo que nos proponíamos hacer. Inmediatamente resolvimos unas cuantas cosas, creo, lo más destacable de ese periodo corto de gobierno en el que estuvimos, que fue crear y sancionar la ley de carrera sanitaria. ¿Qué sería? Que todavía hoy es una reivindicación anhelada y de gran importancia para nuestro sistema de salud y para nuestros profesionales.
Llegamos, en ese momento no teníamos Universidad Nacional en Tierra del Fuego, y nosotros teníamos otra idea entonces, que era una universidad regional, una universidad que incorporara también, de la misma manera que es la Universidad del Nordeste, que tiene carreras en corrientes y en resistencia, hacer algo así con Santa Cruz, integrarnos. Nuestra idea era integrarnos con Santa Cruz y junto con Santa Cruz creamos la Universidad Tecnológica de la Patagonia Austral. Un dato simpático, en nuestro gobierno una directora de escuela llegó a cobrar más que un legislador. Mira. Hicimos de los aspectos del perfeccionamiento docente algo sumamente importante, y un par de cosas en la economía yo creo que todavía están pendientes inclusive de ser realizadas, como es un convenio. Lo hicimos entonces con CITEFA, que era el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas, hoy se llama CITEDEF, para radicarlo aquí junto con la Universidad Tecnológica, para comenzar un proceso de diseño y de construcción de componentes electrónicos, de componentes de distinta naturaleza para una actividad industrial que fuera complementando, nutriendo y transformando la industria local. ¿Que hasta ese momento era qué? No, hasta ese momento es prácticamente como es hoy, digamos, electrónica, textil, Perfecto. En fin, con todos los problemas que tiene hoy, digamos, con las debilidades estratégicas que enfrenta permanentemente por el costo fiscal que dicen que el régimen representa para el erario y para el presupuesto nacional, que lo condiciona y genera esta inestabilidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, en el término de 10 o 20 años, si comenzamos esta tarea, vamos a lograr que se pueda realizar. Nosotros lo consultamos con CITEFA y nos dijeron que era perfectamente factible que ellos diseñaran y junto con la Universidad Tecnológica comenzara un proceso de construcción de componentes electrónicos. Es un organismo extraordinario del Estado Nacional y del Ministerio de Defensa que fabrica bisturí láser, cosas realmente, entonces estoy hablando, no quiero saber ahora, me imagino su desarrollo. Llegamos a firmar un convenio entonces, y después eso no se continuó de ninguna manera. Eso fue una cosa bastante importante. Nosotros tuvimos el primer gran incremento de nuestra coparticipación, producto de habernos transformado en provincia. Iniciamos una tarea de contacto con Estados Unidos para ver qué podíamos hacer con nuestro sector agropecuario, y llegamos al conocimiento de que para Estados Unidos el único lugar que realmente puede ser considerado plenamente libre de aftosa, por una cuestión elemental, por ser una isla, es Tierra del Fuego, con ventajas comparativas respecto del resto del país. En ese momento la Patagonia todavía no se había establecido cierta protección que hoy tiene respecto de aftosa y de otras enfermedades. Y comenzamos la idea de que Tierra del Fuego podía transformarse entonces en una provincia que recibiera de algunas cabañas internacionales de jerarquía vientres como para crear cabañas propias aquí y terminar exportando vientres de distintas razas bovinas absolutamente libres y certificados libres de aftosa. Comenzamos esa tarea. Bueno, esto no se podría hacer ahora si no se toma una resolución respecto de los perros silvestrados que son un desastre para la economía y para el futuro de nuestros nietos, porque si no protegemos nuestra actividad económica natural propia, bueno, mal vamos a poder pensar en
en qué vamos a darle de comer a nuestros nietos y de qué vamos a vivir, como en otras cosas que también estamos condicionados. Votación. Resultado afirmativo en el proyecto de provincialización de Tierra del Fuego. Están entonces Tierra del Fuego declarada con esta sesión como provincia. En fin, lo cierto es que el gobierno logra el objetivo de la provincialización y el mismo hecho de la provincialización genera un conflicto producto de la activación de distintos intereses, Claro. De distintas ambiciones, y ya conociendo el desenvolvimiento de este proyecto y la viabilidad que iba a tener y la aprobación que iba a tener, Inglaterra ya en febrero del 90 y en noviembre del 90 le hace firmar a la Argentina unos tratados, que son los tratados que luego nos roban el mar. Son los tratados por los que se fundamenta el veto de nuestro proyecto, que no nos deja sin límites, como después el mito de la falta de límites quiso establecer, producto también de la necesidad de desestabilizar la provincia, sino que le quitó a la provincia el mar. Le quitó a mi proyecto el mar que hoy debemos reconquistar. Bueno, el futuro es ese. Chile, nosotros, la ley se aprueba el 26 de abril y el 4 de mayo la Armada chilena declara el mar presencial chileno, en alguna medida en respuesta a ese gran dibujo de nuestro mar provincial, lo que iba a ser nuestro mar provincial, después vetado. E Inglaterra... ¿Qué era? ¿Las 200 leguas, millas que hay? Era en ese momento las 200 millas alrededor de Antártida, de Malvinas, de Tierra del Fuego, de la isla San Pedro, de la Santiago, en fin. Un montón. Sí, unos cuantos millones de kilómetros cuadrados. Pero es el futuro de nuestros hijos, es el futuro, es una riqueza de la que vamos a poder disponer si finalmente logramos revertir esto. Acá se empezó a negar la provincialización, los intereses locales comenzaron a trabajar en contra de la provincialización, en contra de la provincia. Se llegó a decir de que, bueno, se empezó a discutir y algunos dirigentes pícaros fueguinos fueron a Buenos Aires para decir que, bueno, que todavía no éramos provincia, y entonces eso generó en Buenos Aires una inestabilidad. ¿Cómo? Estaba aprobada la ley, se había terminado el territorio nacional. Yo iba a decirle, mire, somos provincia, denos la plata que nos corresponde ahora como provincia, claro. Denos las regalías que ahora vamos a reclamar porque ahora ya son de la provincia. Y atrás nuestro iban otros a decir que no somos provincia todavía, seguimos siendo territorio nacional, porque todavía no está la Constitución y bla, bla. Cosa que dañó sobre todo a esa incipiente provincia y en su característica y en su condición económica, que no podíamos arrancar. Nuestro presupuesto era ridículo, a pesar de los logros que habíamos ¿Porque todavía obtenido. seguía siendo de territorio? Porque todavía no se había modificado el índice del territorio nacional. Perfecto. La provincia tenía que, ahora somos provincia, bueno, ahora reclamar Claro. la coparticipación que como provincia nos corresponde. Eso es lo que hicimos.
Y hubo un primer cambio, porque obviamente, digamos, el cambio de la coparticipación y el nacimiento de una nueva provincia condiciona al resto de las provincias en lo que cada una recibe. Claro. Nuestra idea no era que se le quitara coparticipación a las provincias, sino que se le quitara coparticipación al porcentaje que le corresponde al gobierno nacional. Así se hizo en principio y ese fue el inicio de otros cambios que hubo después y que permiten hoy que la provincia goce de presupuestos multimillonarios en dólares, ¿no? Se dejó de discutir porque, bueno, como decíamos, se negaba la provincia, se planteó incluso la posibilidad de que no se aprobara el proyecto en un momento determinado del tratamiento, cosa que pudimos revertir nosotros, gracias también a la muy buena participación que tuvo el diputado Manzano como jefe del bloque del partido a nivel nacional. Y luego se produce, digamos, en medio de toda esta serie de presiones y toda esta serie de actitudes infantiles o antiprovinciales que se daban en Tierra del Fuego, en medio de la crisis económica, nosotros ya teníamos un distanciamiento ideológico con Menem, producto de su giro, del giro que había producido desde el discurso que dio acá el 2 de abril del 88 a lo que terminó siendo finalmente. Nosotros no podíamos retroceder en nuestra necesidad de alcanzar la provincialización. En un momento determinado, desde el Ministerio del Interior se nos preguntó si era conveniente hacer la elección de constituyentes. Nosotros nos negamos a que se suspendiera. Se hizo la elección de constituyentes y comenzó a funcionar la convención constituyente y en ese interín se produce el derrocamiento de mi gobierno. Inconstitucionalmente, el presidente Menem, por un decreto, produce o trata de vulnerar la autonomía de la provincia en la figura de su gobernador, que ya tenía un mandato que no le venía del territorio nacional, porque Tierra del Fuego ya se había transformado en provincia. Yo soy el gobernador de la transición, fui el gobernador que inició su mandato como gobernador del territorio nacional, que provincializa y termina con la figura del territorio nacional e inicia un proceso provisional de provincia, quiere decir, el mandato del gobernador ya había cambiado y yo era un gobernador provincial provisorio hasta la elección del que iba a ser el primer gobernador electo por los fueguinos, producto de la Constitución. Y el proyecto de ley de provincialización se había transformado, producto de la sanción, en una constitución primaria, porque nos decía a los fueguinos cómo teníamos que hacer, cómo teníamos que elegir a los convencionales constituyentes, cómo iba a ser toda esa transición. Y como es lógico, el convencional legislador, cuando sanciona la ley, dice, bueno, en el medio de esta situación no vamos a cambiar al gobernador para que venga otro y no sepa de qué se está hablando, ni se sepa... Claro. Y entonces que el gobernador que venía del territorio nacional, como todos los funcionarios no electos, dice la ley, continuarán en su mandato hasta la llegada del primer gobierno constitucional. Quiere decir, la ley había terminado con la figura del territorio nacional, había terminado con el poder del presidente para designar o revocar el mandato del gobernador
territorial que ya no existía. Sí. Y mi mandato era un mandato que salía de la ley, no salía del decreto del presidente, porque ya no había territorio nacional, Claro. éramos provincia. Esto se puso en duda, el presidente de la Nación vulnera la autonomía de la provincia, yo planteo el problema a las autoridades convencionales y sin embargo eso no fue tenido en cuenta y por eso yo no renuncio, yo no estoy renunciado de mi cargo de gobernador, pero acepté la situación fáctica de que no había ninguna defensa del gobierno por parte de quienes deberían, que eran los funcionarios que estaban a cargo del resto de los poderes públicos en Tierra del Fuego. De modo tal de que ese es el final de... Pará, y de la así etapa. tuviste que decir hasta luego, muchas gracias, me voy. Sí, claro. ¿Y eso cómo fue? ¿Qué sensación? Bueno, fue dramático. Dramático porque, bueno, yo sabía las consecuencias, ¿no?, de lo que iba a pasar. Y bueno, finalmente el mito de que no éramos provincia, de que no teníamos límites, gracias a Dios después la 26.552, que es una ley complementaria de la ley 23.775 de provincialización, estableció correctamente cuáles eran las islas que formaban parte de la provincia, saldando ese aspecto, pero se había achicado la provincia grande, nos habían quitado el mar. Llegamos a la provincia de Tierra del Fuego. Gustavo Melella, adelante, Gustavo. Los puntos para Tierra del Fuego: defender con firmeza la soberanía nacional. De modo tal de que esa es la etapa que vivimos hoy. En la actualidad se ha dado una cosa sumamente importante, que yo creo revolucionaria, que es la decisión del presidente de la Nación y del gobernador Fueguino del acuerdo que han hecho en agosto del año pasado, preelectoral, La creación de los parques marinos de nacionales. denunciar los tratados con Gran Bretaña, que son producto de la derrota en la guerra. La derrota en la guerra ya sucedió, nosotros ya hemos pagado las reparaciones de la guerra largamente, con el atraso económico, con el atraso de Tierra del Fuego, porque no es casual que no podamos unirnos por aguas argentinas de Santa Cruz a Tierra del Fuego, no es casual las cosas que pasan en Tierra del Fuego, por las cuales parece ser que no podemos arreglar nuestros temas y siempre salimos dando vueltas como la noria en los problemas secundarios o superficiales, y no podemos encarar un desarrollo todos juntos hacia un destino mejor. Y todos esos acontecimientos se deben a esa presión que Inglaterra, lógicamente, establece para que, bueno, su retaguardia y sus adversarios, primero, no recobren poder ni económico, ni militar, ni de ninguna naturaleza, para que no haya un segundo episodio bélico o una segunda guerra de Malvinas. Pero ya ha pasado eso, hemos reiniciado relaciones y tenemos que rediscutir todas las relaciones con Inglaterra, empezando por la denuncia de estos tratados, que debe hacerse diplomáticamente, pacíficamente. Esta denuncia ya se hizo. No, es un compromiso del presidente de la Nación y del gobernador Melella. Es una decisión histórica, digamos, yo creo que después de la provincialización por lo menos la decisión, es lo más importante que se ha hecho, y es el primer paso para la otra etapa de la que hablábamos, para la reconquista, para volver a provincializar el mar que nos rodea. Porque ahí está la riqueza de nuestros nietos.
Ahí está la riqueza que va a hacer que dejemos de pelearnos por pavadas entre nosotros y todos nos enfoquemos Sí, claro. en el crecimiento de todos juntos. Ahora, esto es como la provincialización. No va a ser fácil, no va a ser sin costo, no va a ser sin costo, pero bueno, Perón decía que siempre tener una causa digna por la que luchar es algo extraordinario. Y yo creo que esto va a generar, esta decisión tiene que generar la unidad de todos los fueguinos detrás de este mandato y la organización del Estado fueguino, que muchas veces parece inconexo, ¿no? Los intendentes, los legisladores nacionales, diputados, senadores, el gobernador con el presidente, cada uno con su mezquindad tratando y su de... ego ahí. No, a lo mejor desorganizadamente porque no hay un objetivo como fue lo de la provincia, que fue un objetivo unificador y organizador del Estado y nadie podía escaparse mucho de esa tarea, ni los intendentes, ni los concejales, y todos, aún en las contradicciones que teníamos, aún en los conflictos personales o políticos que teníamos, estábamos todos en esa tarea y eso organizó y por eso también se pudo lograr. Bueno, ahora la legislatura tiene que tomar este compromiso que ahora se va a hacer efectivo porque el presidente de la Nación ha sido elegido y el gobernador ha sido elegido, y darle orden a los legisladores nacionales, darle entidad, y que todo esto se transforme en un proceso unificador de las energías políticas de Tierra del Fuego como principalísimo objetivo. Después, secundariamente, podemos discutir cosas, pero y que acto seguido tengamos la vista en este otro paso, que es la nueva etapa y de lo que más me interesa en última instancia hablar después de esta larga perorata histórica de la que hemos... Pará, y esto, y ahora no hay esos pícaros que fueron por atrás a decir, todavía no somos... Siempre los va a haber, siempre los va a haber. Siempre los va a haber porque, digamos, ahora con más razón, porque en alguna medida la provincialización le ha dicho a todo el mundo, bueno, mirá, allá hay gente que quiere hacer cosas. Entonces el mundo, yo no dudo que se ha dedicado a poner en nuestro suelo algunos que se dediquen a que las cosas sean para el lado que ellos quieren, claro, o que ellos necesitan, e interferir en nuestro desarrollo, ¿no? Interferir en lo que queremos hacer. Queremos tener ganadería y resulta siendo que por cuidar a los perros no podemos tener una actividad económica fundamental. No puede haber una contradicción en eso. Y que los perros, que nosotros como veterinarios ya solucionamos este problema hace muchos años, hay que volver, porque el problema no son los perros, sino son los dueños. Pero si ya están asilvestrados. Pero hay que organizar ese problema, es un problema sencillo de organizar, sí, pero hay que hacerlo. Y el objetivo central de nuestra comunidad no puede ser el cuidado de perros sueltos que andan sin dueño, sino de la economía de nuestros nietos, de nuestros hijos y nietos, que está totalmente destrozada por la actividad de los perros silvestrados, como denuncia la sociedad rural. Si queremos conocer no puede ser que no podamos, ¿no? Imaginémonos, el imperio destrozó el mundo para alcanzar a ser un imperio. Y cuando nosotros queremos echar un árbol abajo para hacer una casa, aparece alguien diciendo, no, cuidemos los árboles, no nos quieren dejar desarrollar. No puede ser que, digamos, ese es el ecofascismo, ¿no? La ecología fascista, la ecología que termina impidiéndonos trazar un camino o impidiéndonos... Todas las cosas se pueden arreglar, porque el camino puede ser por acá o por acá. ¿Por qué puede haber contradicción entre nosotros? Y son ultra necesarios para que nosotros conozcamos nuestro territorio, para que lo vivamos, para que estemos en contacto con él y para que, en la medida del respeto por la naturaleza, obtengamos un beneficio. Claro. Si no, ¿de qué vamos a vivir? No, ahí está la contradicción en el que decimos, hagamos un vial costero y hacen 4 manos. Entonces ya empieza también como la suspicacia de decir, pero pará. Bueno, pero todas esas cosas se arreglan. Sí. Se arreglan. Pero lo que no se puede, no nos podemos demorar más. Yo tengo esa idea, a lo mejor, ¿no? Yo creo que estamos ante momentos urgentes, de soluciones urgentísimas, como para ponernos a discutir cosas que tienen soluciones técnicas. Y que si hacemos una cosa mal, después la hacemos bien.
Y si hay alguien que la hace mal, es profeso, para generar un conflicto que termine impidiendo que el objetivo se logre, bueno, hay que castigar a esa persona que actúa inmoralmente o ilegalmente, incluso, llegado el caso. Entonces, bueno, dijiste actualidad y se te iluminaron los ojitos. Háblame un poquito de eso cuando dijiste actualidad. bueno, esta es la actualidad. Nosotros tenemos que volver a recuperar aquella utopía que nosotros pensamos. Porque la provincia también fue el producto de creer que Tierra del Fuego tenía que alcanzar los 200.000 habitantes. Por las necesidades geopolíticas de la Argentina. Nosotros necesitamos poblar la Patagonia. Yo no era responsable de la Patagonia, era responsable de pensar algo para nuestra Tierra del Fuego, nuestra provincia. Y nosotros necesitamos aquí. Bueno, ya ahora somos. Para eso la provincia, para eso los recursos de la provincia, para eso los cientos de millones de dólares que llegan ahora para el presupuesto. Bueno, ahora tenemos que pensar que, bueno, tenemos que hacer algo también desde el punto de vista económico, no solamente gastarnos la coparticipación y las regalías, sino ir hacia una... Y nosotros estamos rodeados por riqueza. ¿Qué vamos a ir a pedir a Buenos Aires? No, tenemos que pedir a Buenos Aires que nos dejen actuar sobre nuestra riqueza. Y hoy Tierra del Fuego necesita hacer un plan para 500.000 habitantes de Tierra del Fuego. Por eso necesitamos esta otra etapa. La nueva utopía. Ser en este siglo, tener esa utopía. Bueno, de hacer una política junto con el gobierno nacional, junto con los legisladores nacionales, con la Cancillería, para denunciar esos tratados que nos condicionan y tener libertad de acción entonces en nuestro territorio y en nuestro mar, y que además los fueguinos nos hagamos cargo de eso, ¿no? Digo, el gobierno de Tierra del Fuego tiene que tener un barco para ir a Isla de los Estados, para conocer su geografía, debe tener caminos para que seamos conscientes de la riqueza que tenemos y podamos usarla respetándola. Bueno, ese es el futuro, denunciar los tratados e ir por el mar. Esto no es una cosa que se va a hacer en 2 días. Pero es un gran desafío para los próximos años. Y para que no nos peleemos entre nosotros por pavadas. Porque además cada uno en el lugar que está, intendentes, concejales, legisladores, senadores, diputados, tienen un trabajo que hacer distinto a los otros. No hay choque. Todos a la vez, todos al unísono. Y yo creo que este compromiso que se ha elaborado entre el presidente de la Nación, la máxima autoridad del país, y el gobernador de Tierra del Fuego, debe ser acompañado por todo Tierra del Fuego y por todas las fuerzas políticas, porque es un objetivo común. No es el objetivo de un partido ni de una, sino de Tierra del Fuego. Y esa necesidad y esa actualidad que tiene solamente la va a poder hacer real, la va a poder concretar la unidad del pueblo fueguino. Entonces, después sí, nos peleamos cuando llegue el momento de las elecciones, a ver quién va a ser, bueno, macanudo, pero pasa mucho tiempo entre elección y elección, para que estemos todo ese tiempo pensando en la elección. Si no, pensemos en... Y el dirigente político, el estadista, tiene ese rol, trazar el objetivo, ¿no? Establecer las banderas detrás de las cuales ir. Bueno, el dirigente político que lo hace es un dirigente, es un estadista, es un dirigente político. No solamente un funcionario que sabe, ¿no?, gastar la plata del presupuesto. Va. Entonces, esa es la actualidad, eso es lo que viene, y eso yo creo que es lo que
es una causa digna por la que pelear. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho. Ha sido un placer. Lo mismo digo, Mariano. Gracias. Un placer. ¿Volverías? ¿A una entrevista contigo? Sí. ¿Cómo haré con esta pena que se metió dentro mío, palomita? Es un árbol de tristeza que florece con el vino. Ay, vidita, como un hito de cigarro, se van las cosas perdidas con los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaños. Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad. Largo mi grito a los vientos, a olvidarme de tu olvido entre sueños, a solas con mi recuerdo. Tu distancia y mi camino a los cerros. ¿Cómo haré con esta pena? Hoy canto pa' desangrar la palomita. ¿Dónde enterrar el cariño? Y donde mis esperanzas, ay, vidita. Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado